Cuando el patrón más poderoso de Guanajuato abandonó a 3 caballos con las patas destrozadas para que murieran en el rastro, Tomás sacó de su bolsillo los $47 que llevaba 2 años ahorrando. Lo que ese niño de 9 años no sabía era que uno de esos animales desechados escondía un secreto capaz de destruir un imperio y enviar a un hombre a prisión. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la mañana caía sobre el polvoriento corral de subastas de San Miguel de Allende, Guanajuato, como un presagio de lo que estaba por venir. El aire olía a heno seco y a sudor de animales, mientras docenas de rancheros, comerciantes y curiosos se aglomeraban alrededor de las vallas de madera carcomida. Tomás Villanueva, un niño de 9 años con las manos callosas, de quien ya conoce el trabajo duro, observaba todo con ojos enormes y brillantes. Era la primera vez que su abuelo, don Aurelio, lo llevaba a una subasta de caballos, y cada detalle le parecía fascinante y aterrador al mismo tiempo. «Abuelo, ¿por qué gritan tanto?», preguntó Tomás, apretando la mano arrugada del anciano mientras un subastador vociferaba números que el niño no lograba comprender. «Así es el negocio, mijo», respondió don Aurelio, su voz grave como el trueno lejano. «Aquí los hombres compran y venden sueños. Algunos encuentran fortuna, otros pierden hasta la camisa». El rancho donde vivían, La Esperanza, no era más que un pedazo de tierra reseca en las afueras del pueblo. Manuel, el padre de Tomás, trabajaba como peón para don Roberto Mendoza, el empresario más poderoso de la región. Un hombre cuya fortuna se había construido sobre el sudor de otros y la sangre de caballos de carreras. «Mira bien, Tomasito», le susurró don Aurelio, señalando hacia el centro del corral. «Aprende a ver más allá de lo que los ojos muestran. Un caballo no es solo músculo y hueso, es alma, mijo, puro alma». En ese momento, una camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo junto al corral principal. La multitud se apartó como el mar ante un barco, y de la puerta trasera descendió don Roberto Mendoza. Su traje de lino blanco contrastaba obscenamente con la pobreza polvorienta que lo rodeaba. Detrás de él, 3 empleados tiraban con sogas de 3 caballos que apenas podían caminar. Tomás sintió que algo se quebraba en su pecho al ver a aquellos animales. El primero, un alazán de pelaje opaco, cojeaba visiblemente de la pata delantera derecha. El segundo, negro como la noche sin luna, arrastraba la pata trasera izquierda con evidente dolor. El tercero, de un blanco sucio que alguna vez debió ser brillante, tenía vendajes sucios y ensangrentados en ambas patas delanteras. «¿Qué les pasa, abuelo?». La voz de Tomás tembló. Don Aurelio apretó los labios antes de responder. «Están rotos, mijo. Ya no sirven para correr». El subastador, un hombre gordo llamado Epifanio Contreras, se acercó a don Roberto con una sonrisa nerviosa que delataba su temor reverencial hacia el empresario. «Don Roberto, qué gusto verlo por aquí. ¿En qué podemos servirle?». Mendoza ni siquiera lo miró. Sus ojos fríos como piedras de río recorrían la multitud con desprecio apenas disimulado. «Vengo a deshacerme de esta basura», señaló a los 3 caballos con un gesto despectivo. «Ya no me sirven. No quiero gastar ni un peso más en mantenerlos». Pero don Roberto intervino. Epifanio, su voz bajando a un susurro. «Estos caballos están muy lastimados. Nadie va a querer comprarlos. El costo del veterinario sería mayor que...». «Entonces que vayan al matadero», interrumpió Mendoza, ajustando su reloj de oro. «Me da igual. Solo quiero que desaparezcan de mi vista». Tomás soltó la mano de su abuelo y se acercó a la valla. Sus pequeños dedos se aferraron a la madera mientras observaba al caballo blanco. El animal, como si sintiera su mirada, giró la cabeza hacia él.
Sus ojos oscuros, a pesar del dolor evidente, mostraban algo que el niño reconoció inmediatamente. Esperanza, una esperanza débil, casi extinguida, pero presente. «No pueden hacer eso», susurró Tomás, más para sí mismo que para nadie. Don Aurelio se acercó a su nieto, colocando una mano pesada sobre su hombro. «A veces, mijo, la vida es injusta. Los poderosos hacen lo que quieren con los débiles. Así ha sido siempre. Pero no está bien». La voz de Tomás ganó fuerza. «Ellos no eligieron estar rotos. Ellos no pidieron nacer para correr hasta romperse». El caballo blanco relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra. Tomás sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. «Los hombres de rancho no lloran», le había enseñado su padre, pero su padre nunca le había enseñado qué hacer cuando el corazón se partía en dos. Don Roberto ya se alejaba hacia su camioneta cuando Epifanio comenzó a anunciar la subasta de los 3 caballos. Su voz sonaba desganada, sabiendo que nadie ofrecería nada por aquellos animales condenados. «Tenemos aquí 3 ejemplares», anunció sin entusiasmo. «El precio inicial es de 500 pesos cada uno. ¿Alguien ofrece?» El silencio fue absoluto. Los rancheros miraban hacia otro lado. Los comerciantes sacudían la cabeza. Nadie quería cargar con el peso de aquellos caballos moribundos. 400 entonces. 300, 200. La voz de Epifanio se volvía más desesperada con cada número. «Señores, estos caballos tienen buen linaje. Con algo de cuidado, déjalos para el rastro», gritó alguien desde el fondo. «Ya no sirven para nada». Una risa cruel recorrió la multitud. Tomás apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Miró a su abuelo, luego a los caballos, y finalmente tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón remendado y sacó un pequeño sobre arrugado. Dentro estaban los $47 que había ahorrado durante 2 años. Dinero de cumpleaños, de Navidad, de pequeños trabajos ayudando a los vecinos. Era todo lo que tenía en el mundo. «Yo los quiero». Su voz, aguda y clara como una campana, cortó el murmullo de la multitud. Todos los rostros se giraron hacia el pequeño que ahora caminaba hacia el centro del corral con determinación impropia de su edad. Don Aurelio intentó detenerlo, pero algo en la mirada de su nieto lo hizo quedarse inmóvil. Era la misma mirada que su difunta esposa, la abuela de Tomás, tenía cuando algo le importaba de verdad. Epifanio miró al niño con una mezcla de lástima y confusión. «Mira, chamaquito, esto no es un juego. Estos caballos necesitan cuidados que cuestan más de lo que...» «Tengo $47». Tomás extendió el sobre con manos que temblaban, pero no de miedo. «Es todo lo que tengo, y los quiero a los 3». Un murmullo recorrió la multitud como viento entre hojas secas. Algunos rieron, otros sacudieron la cabeza con lástima. Pero nadie, absolutamente nadie, podía apartar los ojos del niño flaco y polvoriento que sostenía un sobre arrugado frente al subastador. Epifanio Contreras se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, genuinamente desconcertado. En 30 años de subastas había visto de todo: peleas a cuchillo por una yegua, hombres llorando al perder su última vaca, fortunas ganadas y perdidas en una tarde. Pero nunca había visto a un chamaco de 9 años ofreciendo sus ahorros por 3 caballos que nadie más quería. «Mira, hijo», comenzó, su voz suavizándose por primera vez en el día. «Esos $47 probablemente son todo lo que tienes, ¿verdad?» Tomás asintió sin bajar la mirada. «Y sabes que estos caballos están muy enfermos. Necesitan medicinas, vendajes, comida especial. ¿Tienes idea de cuánto cuesta eso?» «No, señor», admitió Tomás, «pero sé trabajar y sé querer.
Mi abuelo dice que a veces eso es suficiente. Don Aurelio se había acercado lentamente, colocándose detrás de su nieto. Sus ojos viejos, curtidos por décadas de sol y decepciones, brillaban con algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. «El muchacho habla en serio», dijo el anciano, su voz ronca resonando en el silencio. «Y yo respondo por él». Epifanio miró al viejo, luego al niño, y finalmente a los 3 caballos que observaban la escena, como si entendieran que su destino se decidía en ese momento. El caballo blanco había dejado de temblar. Sus ojos seguían fijos en Tomás. «Esto es ridículo». La voz de don Roberto Mendoza cortó el momento. El empresario había regresado al escuchar el alboroto, su rostro enrojecido por la irritación. ¿Van a perder el tiempo con las fantasías de un mocoso? Manden esos animales al rastro de una vez. Tomás se giró para enfrentar al hombre que triplicaba su tamaño. Su pequeño cuerpo temblaba, pero su voz salió firme. «Usted los abandonó. Ya no son suyos». Un silencio sepulcral cayó sobre el corral. Nadie, en la memoria reciente de San Miguel de Allende, había contradicho a don Roberto Mendoza. El empresario dio un paso hacia el niño, su sombra cubriéndolo como una amenaza. «¿Qué dijiste, Bescuincle?» Don Aurelio se interpuso inmediatamente, pero Tomás lo apartó suavemente. «Dije que usted los dejó aquí porque ya no le sirven. Eso significa que ya no son suyos. Y si nadie más los quiere, entonces yo sí. Mis $47 valen más que su desprecio». Alguien en la multitud soltó una exclamación ahogada. Otro murmuró una maldición de asombro. Epifanio sintió que el corazón le latía en la garganta mientras observaba el enfrentamiento entre el gigante y el niño. Don Roberto estudió a Tomás durante un largo momento. Sus ojos fríos buscaban miedo, sumisión, cualquier señal de debilidad que pudiera explotar, pero solo encontró determinación pura, del tipo que no se compra ni se vende. Finalmente, el empresario soltó una carcajada seca, desprovista de humor. «Déjalo que se los lleve», dijo, girándose hacia su camioneta. «Cuando esos animales mueran en una semana, aprenderá una lección valiosa sobre el mundo real». Subió a su vehículo y desapareció en una nube de polvo, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Epifanio se acercó a Tomás, arrodillándose para quedar a su altura. «¿Estás seguro de esto, muchacho? Una vez que los tomes, son tu responsabilidad. ¿Entiendes lo que eso significa?» Tomás asintió solemnemente. «Significa que voy a cuidarlos hasta que estén bien o hasta que ya no pueda más». El subastador suspiró profundamente, miró los billetes arrugados que el niño le ofrecía, luego a los 3 caballos heridos, y tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. «Guárdate tu dinero», dijo, cerrando la mano de Tomás sobre el sobre. «Considéralo un regalo, pero prométeme algo». «¿Qué cosa?» «Que no te rendirás, pase lo que pase». «Se lo prometo». Epifanio se levantó y se dirigió a la multitud. «Se cierra la subasta. Estos 3 caballos ahora pertenecen a Tomás Villanueva, y que Dios lo ayude, porque va a necesitarlo». Lo que siguió fue un caos organizado. Don Aurelio negoció con un vecino el préstamo de una carreta vieja. Algunos rancheros, conmovidos por el gesto del niño, ofrecieron sogas y mantas. Una mujer del mercado cercano trajo agua fresca y unas tortillas envueltas en tela. Tomás se acercó primero al caballo blanco. El animal retrocedió instintivamente, el miedo grabado en cada músculo tenso. Pero el niño no se movió. Se quedó quieto, con la mano extendida, hablando en voz baja. «No voy a hacerte daño», susurró. «Sé que estás asustado, yo también, pero vamos a salir de esta juntos. ¿Está bien?» Pasaron varios minutos. La multitud observaba en silencio. Finalmente, el caballo blanco dio un paso adelante y presionó su hocico contra la palma de Tomás. El niño sintió el aliento cálido del animal y supo,
con una certeza que no podía explicar, que había tomado la decisión correcta. Uno por uno, con paciencia infinita, Tomás se ganó la confianza de los otros 2 caballos. El alazán fue el más difícil. Su miedo se había convertido en agresividad defensiva. Pero el niño no se rindió. Habló, esperó, ofreció su mano una y otra vez hasta que el animal finalmente cedió. El camino de regreso a la esperanza fue largo y doloroso. Los caballos apenas podían caminar y cada paso parecía costarles un esfuerzo inmenso. Tomás caminaba junto a ellos, sosteniendo las riendas con delicadeza, murmurando palabras de aliento. Don Aurelio manejaba la carreta prestada, observando a su nieto con una mezcla de preocupación y admiración. «Tu padre va a matarnos», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Tomás no respondió. Sabía que su abuelo tenía razón. Manuel Villanueva era un hombre práctico, forjado por una vida de escasez y trabajo duro. No entendería por qué su hijo había gastado sus ahorros en 3 animales moribundos. Pero eso tendría que esperar. Por ahora, lo único que importaba era llegar a casa antes de que el sol se pusiera. Cuando finalmente divisaron el pequeño rancho, Tomás sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Había salvado a los caballos de la muerte inmediata, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. En el porche de la casa, una figura solitaria esperaba con los brazos cruzados. Era Manuel, y su expresión no prometía nada bueno. Manuel Villanueva no era un hombre de muchas palabras. Había aprendido desde joven que en este mundo las palabras no llenan estómagos ni pagan deudas. Solo el trabajo duro, constante y silencioso mantenía a una familia a flote. Por eso, cuando vio a su padre y a su hijo acercarse con 3 caballos que apenas podían sostenerse en pie, no gritó, no maldijo. Simplemente bajó los escalones del porche y caminó hacia ellos con la calma terrible de una tormenta que se aproxima. «Papá», comenzó Tomás, pero Manuel levantó una mano. «Adentro, ahora». Don Aurelio intentó intervenir. «Manuel, hijo, deja que el muchacho explique». «Tú también, viejo, adentro». La cocina de la casa olía a frijoles refritos y a tortillas recién hechas. Esperanza, la madre de Tomás, había preparado la cena sin saber el torbellino que se avecinaba. Cuando vio entrar a su esposo con esa expresión, supo inmediatamente que algo había pasado. «¿Qué ocurre?», preguntó, secándose las manos en el delantal. Manuel señaló hacia la ventana, donde los 3 caballos permanecían atados a un poste, sus siluetas recortadas contra el cielo que comenzaba a oscurecerse. Eso es lo que ocurre». Esperanza se asomó y ahogó una exclamación. «¡Dios santo! ¿De dónde salieron esos animales? Tu hijo los compró», respondió Manuel, su voz cargada de una ira contenida que era peor que cualquier grito. «Con todos sus ahorros, $47 por 3 caballos que no sirven ni para hacer pegamento». Tomás dio un paso adelante, su pequeño cuerpo temblando pero decidido. «No los compré, me los dieron. El señor Epifanio no quiso mi dinero». «¿Y eso lo hace mejor?». Manuel finalmente elevó la voz. «¿Crees que porque no pagaste no van a costarnos? ¿Sabes cuánto come un caballo? ¿Sabes cuánto cuestan las medicinas que van a necesitar?». «Puedo trabajar más», respondió Tomás. «Puedo levantarme más temprano, hacer más mandados, ayudar en otros ranchos. Ya trabajas más de lo que un niño de tu edad debería». La frustración de Manuel desbordó. «Deberías estar jugando, estudiando, no cargando con responsabilidades que no te corresponden». El silencio que siguió fue denso como el lodo después de la lluvia. Tomás sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo con toda su voluntad. Don Aurelio se sentó pesadamente en una silla, su cuerpo viejo crujiendo como madera seca. Manuel habló finalmente, su voz cansada. El muchacho hizo lo que su corazón le dictó.
¿Vas a castigarlo por tener compasión? Voy a castigarlo por ser irresponsable, replicó Manuel. La compasión no pone comida en la mesa. La compasión no paga la renta que le debemos a don Roberto. Al mencionar ese nombre, algo cambió en el ambiente. Esperanza bajó la mirada. Don Aurelio apretó los puños. Y Tomás comprendió algo que no había considerado. Su familia dependía del mismo hombre que había abandonado a esos caballos. ¿Don Roberto es nuestro patrón?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Manuel asintió lentamente. Trabajo en su rancho desde antes de que nacieras. Él nos permite vivir aquí a cambio de mi trabajo. Si se entera de que su peón recogió los caballos que él desechó, no tiene por qué enterarse, interrumpió Esperanza, sorprendiendo a todos. Podemos mantenerlos en el corral trasero. Nadie va allá nunca. Manuel la miró como si hubiera perdido la razón. ¿Tú también? Esperanza se acercó a su esposo, tomando sus manos ásperas entre las suyas. ¿Recuerdas cuando éramos novios? ¿Recuerdas ese perro callejero que encontraste herido en el camino? Todos te dijeron que lo dejaras morir, pero tú lo cargaste 5 kilómetros hasta la casa de tu madre, lo curaste con tus propias manos. Eso fue diferente, murmuró Manuel, pero su voz había perdido fuerza. No, mi amor, fue exactamente igual. Nuestro hijo tiene tu mismo corazón, y eso nunca será algo malo. Manuel miró a Tomás. Por primera vez, el niño vio algo diferente en los ojos de su padre. No era aprobación exactamente, pero tampoco era rechazo. Era algo intermedio, algo que se parecía mucho al reconocimiento. Un mes, dijo finalmente. Tienes un mes para demostrar que puedes cuidarlos sin descuidar tus otras obligaciones. Si en 30 días esos caballos no muestran mejoría, o si tus calificaciones bajan, o si tu trabajo en el rancho se resiente, los llevamos al rastro. ¿Entendido? Tomás asintió vigorosamente. Entendido, papá. No te voy a decepcionar. Más te vale. Manuel se dirigió hacia la puerta. Ahora ve a darles agua. Deben estar muertos de sed. Tomás salió corriendo hacia el corral, el corazón latiéndole con fuerza. Había ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Esa noche, mientras el resto de la familia dormía, Tomás se escabulló hacia el corral trasero con una linterna y una manta vieja. Los 3 caballos estaban acostados en el suelo, demasiado débiles para mantenerse en pie. Se sentó junto al caballo blanco, el que primero había confiado en él. «Necesitas un nombre», susurró, acariciando su crin sucia y enmarañada. «Todos necesitan nombres». Miró al alazán, cuyo pelaje opaco apenas reflejaba la luz de la linterna. «Tú serás valiente, porque aunque tienes miedo, sigues luchando». Luego observó al caballo negro, el más grande de los 3. «Y tú serás esperanza, como mi mamá, porque sin esperanza no hay nada». Finalmente volvió su atención al caballo blanco. «Y tú serás milagro, porque eso es lo que necesitamos, un milagro». El caballo emitió un sonido suave, como si aprobara el nombre. Tomás se acostó junto a ellos, cubriéndose con la manta raída. El cielo sobre su cabeza estaba lleno de estrellas, y por primera vez en mucho tiempo sintió que todo era posible. No sabía que a pocos kilómetros de allí, don Roberto Mendoza también observaba las estrellas desde la ventana de su mansión, y que en su mente el recuerdo del niño que lo había desafiado ardía como una brasa que no lograba apagar. Las primeras semanas fueron un infierno silencioso. Tomás se despertaba cada mañana a las 4, 2 horas antes de que el sol asomara sobre las montañas de Guanajuato. Mientras el mundo dormía, él caminaba descalzo hacia el corral trasero con cubetas de agua y puñados de avena que había conseguido rogando en los ranchos vecinos. Los caballos no mejoraban. Valiente, el alazán, había desarrollado una infección en la pata herida.
El olor que emanaba era nauseabundo, y más de una vez Tomás tuvo que contener las arcadas mientras limpiaba la herida con agua tibia y trapos limpios. Esperanza, el caballo negro, apenas comía. Pasaba los días acostado con los ojos vidriosos, como si ya hubiera aceptado su destino. Y Milagro, el caballo blanco que primero había confiado en él, temblaba constantemente, incapaz de regular su temperatura corporal. No sé qué más hacer, confesó Tomás a su abuelo una tarde, las lágrimas finalmente derrotando su voluntad. Les doy todo lo que tengo, y no es suficiente. Don Aurelio se sentó junto a su nieto en el porche trasero, observando a los 3 animales que luchaban por sobrevivir. ¿Sabías que tu abuela, que en paz descanse, una vez salvó a una vaca que todos daban por muerta? Tomás negó con la cabeza, secándose los ojos con el dorso de la mano. Tenía una enfermedad en las patas. Ningún veterinario quiso tratarla. Decían que era pérdida de tiempo y dinero. Pero tu abuela, terca como era, no se rindió. ¿Qué hizo? Don Aurelio sonrió con nostalgia. Buscó en los libros viejos de su madre, que había sido curandera en el pueblo. Encontró una receta para un ungüento hecho con hierbas del monte, sábila, árnica, romero silvestre. Lo preparó ella misma y se lo aplicó a esa vaca todos los días durante 3 meses. Y funcionó. Esa vaca vivió 15 años más. Dio la mejor leche del condado. Tomás miró a su abuelo con un destello de esperanza renovada. ¿Todavía tienes esos libros? Don Aurelio se levantó con dificultad, sus huesos protestando. Están en el ático. Nadie los ha tocado desde que tu abuela murió, pero creo que es hora de desempolvarlos. Esa noche, bajo la luz amarillenta de una lámpara de aceite, Tomás y don Aurelio revisaron docenas de cuadernos escritos a mano. La caligrafía de la abuela era difícil de descifrar, pero gradualmente comenzaron a encontrar lo que buscaban. Aquí está, señaló Tomás, su dedo marcando una página manchada. Ungüento para heridas infectadas. Y mira, aquí hay otro para fortalecer los huesos débiles. Don Aurelio asintió lentamente. Tu abuela estaría orgullosa, mijo. Muy orgullosa. Los días siguientes se convirtieron en una rutina agotadora, pero esperanzadora. Tomás recolectaba hierbas del monte antes del amanecer. Las preparaba siguiendo las instrucciones de los cuadernos y aplicaba los ungüentos con dedicación religiosa. Pero lo que realmente marcó la diferencia fueron los vendajes. Un día, mientras rebuscaba en el baúl de su abuela, Tomás encontró rollos de tela roja que ella había guardado para ocasiones especiales. Eran retazos de un vestido que nunca llegó a confeccionar, suaves como seda, pero resistentes como el destino. El rojo es el color de la vida, había escrito la abuela en uno de sus cuadernos. Atrae la energía curativa del sol. Tomás no sabía si eso era cierto, pero decidió intentarlo. Cortó la tela en tiras largas y comenzó a envolver las patas heridas de los caballos. El contraste del rojo brillante contra el pelaje opaco de los animales era casi poético. Mira, Milagro susurró mientras ajustaba el vendaje en la pata delantera del caballo blanco. Ahora llevas los colores de mi abuela. Ella te va a cuidar desde el cielo. El caballo relinchó suavemente, como si entendiera. La escuela se convirtió en un desafío adicional. Tomás llegaba exhausto después de sus madrugadas en el corral y más de una vez se quedó dormido sobre su pupitre. La maestra Guadalupe, una mujer severa pero justa, lo llamó aparte una tarde. Tomás, tus calificaciones están bajando. ¿Qué está pasando? El niño dudó. No quería mentir, pero tampoco quería revelar demasiado. Tengo responsabilidades en casa, maestra. Estoy cuidando unos animales enfermos. La maestra Guadalupe lo estudió durante un largo momento. Los caballos del corral de subasta, los que nadie quería. Tomás la miró sorprendido. ¿Cómo lo sabe?
Este pueblo es pequeño, mijo. Las noticias vuelan. Se arrodilló para quedar a su altura. Lo que hiciste fue muy valiente, pero la valentía no sirve de nada si te destruyes en el proceso. ¿Entiendes? Sí, maestra. Te voy a dar una semana extra para entregar los trabajos atrasados, pero necesito que prometas algo. ¿Qué cosa? Que si necesitas ayuda, la pedirás. El orgullo es bueno, pero la terquedad ciega puede matar. Tomás asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Lo prometo. Lo que el niño no sabía era que la maestra Guadalupe tenía un primo que trabajaba como veterinario en la capital y que esa misma noche, después de mucho pensarlo, marcó un número de teléfono que no había usado en años. Mientras tanto, en el corral trasero de La Esperanza, algo extraordinario comenzaba a suceder. Valiente, el alazán había dejado de cojear tanto. La infección parecía estar cediendo ante los ungüentos de hierbas. Esperanza, el caballo negro, finalmente había comenzado a comer con apetito. Y Milagro, el caballo blanco con vendajes rojos, se había puesto de pie por primera vez en semanas. Manuel Villanueva observaba desde la ventana de la cocina, creyendo que nadie lo veía. En su rostro duro, curtido por años de trabajo y decepciones, asomaba algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El doctor Emiliano Fuentes llegó a San Miguel de Allende un domingo por la mañana, conduciendo una camioneta polvorienta que había visto mejores días. Era un hombre de 40 años, con manos grandes y callosas que desmentían su profesión académica, y ojos que habían visto tanto sufrimiento animal que ya nada lograba sorprenderlo. O eso creía. Cuando la maestra Guadalupe lo llevó al corral trasero de La Esperanza, se quedó inmóvil durante varios segundos, procesando lo que veía. 3 caballos que deberían estar muertos se mantenían de pie. Sus patas, envueltas en vendajes rojos brillantes, mostraban señales inequívocas de recuperación, y junto a ellos, un niño flaco y desgreñado aplicaba ungüentos con la precisión de un cirujano experimentado. ¿Quién te enseñó a hacer eso?, preguntó Emiliano, acercándose lentamente para no asustar a los animales. Tomás levantó la vista, sorprendido por la presencia del extraño. «Mi abuela. Bueno, sus cuadernos. Ella ya no está». El veterinario se arrodilló junto al caballo blanco, examinando los vendajes con ojo crítico. Los tocó, los olió y finalmente asintió con algo que parecía respeto. «Sábila, árnica y romero silvestre y un poco de miel de abeja», agregó Tomás. Los cuadernos decían que ayuda a que la piel se regenere más rápido. Emiliano se incorporó, mirando al niño con una mezcla de asombro y curiosidad. «¿Sabes que lo que estás haciendo es medicina veterinaria tradicional? Técnicas que se usaban antes de que existieran los antibióticos». «No sé nada de eso», admitió Tomás. «Solo sé que funciona». La maestra Guadalupe, que había permanecido en silencio, se acercó a su primo. «¿Puedes ayudarlos?». Emiliano suspiró, rascándose la barbilla sin afeitar. «Honestamente, Guadalupe, no sé qué más podría hacer yo que este muchacho no esté haciendo ya». Se agachó para examinar la pata de Valiente, el alazán. «La infección está controlada, los huesos están soldando correctamente. Es un maldito milagro». «Se llama Milagro», señaló Tomás, acariciando al caballo blanco. «Él fue el primero en confiar en mí». El veterinario pasó las siguientes 2 horas examinando a cada animal, tomando notas en una libreta gastada. Manuel y Esperanza habían salido al porche, observando con desconfianza al extraño que había invadido su propiedad. «¿Quién es ese?», preguntó Manuel a la maestra Guadalupe. «Mi primo, veterinario en la Ciudad de México». Le conté sobre los caballos de Tomás y quiso verlos con sus propios ojos. Manuel frunció el ceño. «No tenemos dinero para pagar consultas de veterinarios de ciudad. No estoy cobrando nada», intervino Emiliano.
acercándose. Su voz era firme pero amable. De hecho, soy yo quien debería estar pagando. ¿De qué habla? Emiliano sacó su teléfono y mostró a Manuel una fotografía. Era un caballo blanco, pero joven, fuerte, brillante, ganando una carrera en lo que parecía un hipódromo importante. Este es Relámpago del Norte, campeón nacional de carreras hace 15 años. Desapareció del circuito después de una lesión. Todo el mundo asumió que había muerto. ¿Y qué tiene que ver con nosotros?, preguntó Esperanza, uniéndose a la conversación. Emiliano señaló hacia el corral, donde Milagro descansaba bajo la sombra de un mezquite. Ese caballo blanco, el que su hijo llama Milagro, tiene las mismas marcas, la misma estructura ósea, el mismo patrón en las patas. Manuel lo miró sin comprender. Estoy diciendo que necesito hacer una prueba de ADN para confirmarlo. Pero si mi instinto no me falla, su hijo acaba de salvar al descendiente directo de uno de los caballos más valiosos en la historia de las carreras mexicanas. El silencio que siguió fue absoluto. Tomás, que había escuchado todo desde el corral, sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Milagro es especial? Todos los animales son especiales, respondió Emiliano, sonriendo por primera vez. Pero algunos tienen historias que el mundo necesita conocer. Lo que nadie notó fue la figura que observaba desde la colina cercana. Un hombre a caballo, vestido con el uniforme de los trabajadores de don Roberto Mendoza, sacó un teléfono celular y marcó un número. «Patrón, tiene que escuchar esto. Los caballos que dejó en la subasta, uno de ellos podría ser descendiente de Relámpago del Norte». Al otro lado de la línea, don Roberto Mendoza sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Estás seguro? Hay un veterinario de la capital aquí. Está hablando de pruebas de ADN». Silencio. Luego, una orden que resonó como un disparo. «Vigílalos y no dejes que nadie más se entere». Mientras tanto, en el corral de la Esperanza, Tomás abrazaba a Milagro sin saber que las aguas tranquilas de su vida estaban a punto de convertirse en una tormenta. Esa noche, después de que el veterinario se marchara prometiendo volver con los resultados de las pruebas, Tomás se sentó junto a sus 3 caballos bajo el cielo estrellado. «No me importa si eres famoso o no», susurró a Milagro, acariciando su crin que comenzaba a brillar de nuevo. «Para mí, ya eres el caballo más valioso del mundo». El animal relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra. A pocos kilómetros de distancia, don Roberto Mendoza observaba una fotografía vieja de Relámpago del Norte, el caballo que él mismo había vendido años atrás, ignorando su verdadero linaje. El caballo cuyo descendiente ahora pertenecía a un niño que lo había desafiado públicamente. La ironía era insoportable, y don Roberto Mendoza no era un hombre que aceptara la ironía con gracia. Las semanas que siguieron fueron las más largas de la vida de Tomás. El doctor Emiliano había enviado las muestras de ADN a un laboratorio especializado en la Ciudad de México y la espera se sentía como una eternidad suspendida en el aire caliente de Guanajuato. Mientras tanto, los caballos continuaban su recuperación milagrosa. Valiente ya no cojeaba. Su pelaje alazán había recuperado un brillo que nadie hubiera creído posible semanas atrás. Trotaba por el pequeño corral con una energía que contagiaba alegría a todos los que lo veían. Esperanza, el caballo negro, había ganado peso y músculo. Sus ojos, antes vidriosos y vacíos, ahora brillaban con una inteligencia vivaz que sorprendía incluso a don Aurelio, quien había visto muchos caballos en su larga vida. Y Milagro se había transformado por completo. Su pelaje blanco resplandecía bajo el sol como nieve recién caída. Su porte era elegante, casi regio, como si supiera instintivamente que llevaba en sus venas la sangre de campeones.
Cuando trotaba, sus movimientos eran fluidos, precisos, hermosos de una manera que quitaba el aliento. «Parece un caballo de película», comentó Esperanza una mañana, observando a Milagro desde la ventana de la cocina. «Es un caballo de leyenda», corrigió don Aurelio, sentado en su mecedora con una taza de café. «Y nuestro Tomasito lo salvó cuando todo el mundo lo daba por muerto». Manuel permanecía en silencio, pero su actitud había cambiado sutilmente. Ya no miraba a los caballos con resentimiento, sino con algo que se parecía al respeto. Incluso había comenzado a ayudar a Tomás con las tareas del corral, aunque nunca lo admitiría en voz alta. «Papá, ¿puedes sostener esto?», pidió Tomás una tarde, extendiéndole un rollo de vendaje rojo. Manuel tomó la tela sin protestar. «Todavía necesitan los vendajes. Parecen estar bien. El doctor Emiliano dijo que los mantuviera un mes más para asegurar que los huesos sueldan correctamente». Padre e hijo trabajaron en silencio durante varios minutos, cambiando los vendajes de Esperanza con movimientos coordinados. Fue Manuel quien finalmente rompió el silencio. «¿Sabes? Cuando tenía tu edad, soñaba con tener un caballo propio». Tomás lo miró sorprendido. Su padre rara vez hablaba de su infancia. «¿En serio? Mi familia era demasiado pobre. Ni siquiera teníamos para comer algunos días. Un caballo era un lujo imposible». Manuel acarició el cuello de Esperanza con una ternura que Tomás nunca había visto en él. «Pero tú conseguiste 3. «No los conseguí, papá. Me los dieron porque nadie más los quería». Manuel sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «A veces, mijo, las mejores cosas de la vida son las que otros desechan». Fue un momento breve, pero Tomás lo guardó en su corazón como un tesoro. Por primera vez, sintió que su padre lo entendía, que lo veía. Pero la paz no duraría mucho. Una semana después, mientras Tomás regresaba de la escuela, notó una camioneta negra estacionada frente a su casa. La reconoció inmediatamente. Era la misma que había visto en la subasta. La camioneta de don Roberto Mendoza. Su corazón se aceleró mientras corría hacia el porche. Adentro, escuchó voces elevadas, la de su padre, tensa y controlada, y otra, autoritaria y despectiva. «Esos caballos me pertenecen», decía don Roberto cuando Tomás entró. La escena lo golpeó como un puñetazo. Su padre estaba de pie frente al empresario, con los puños apretados a los costados. Su madre sostenía a Lili, su hermanita de 4 años, protegiéndola instintivamente. Don Aurelio permanecía sentado, pero su mandíbula estaba tensa como el acero. «Usted los abandonó», replicó Manuel, su voz temblando con una furia contenida. «Los dejó para el rastro. Mi hijo los salvó cuando usted los condenó a muerte». Don Roberto soltó una carcajada sin humor. «¿Salvarlos? Un mocoso de 9 años no salva nada. Simplemente recogió basura que ahora resulta tener valor. Pero la basura era mía, Villanueva, y sigue siendo mía». Tomás dio un paso adelante, atrayendo la atención del empresario. «Esos caballos no son basura, y no son suyos». Don Roberto lo miró como si fuera un insecto particularmente molesto. «Ah, el pequeño héroe. El niño que cree que $47 pueden comprar algo en este mundo». Se acercó a Tomás, su sombra cubriéndolo como una amenaza. «Déjame explicarte cómo funciona la realidad, escuincle. Yo soy dueño de este rancho. Yo soy dueño de la tierra donde pisas. Y si decido que esos caballos son míos, entonces son míos. No tienen ningún documento que lo pruebe», intervino una voz desde la puerta. Todos se giraron. El doctor Emiliano Fuentes estaba en el umbral, sosteniendo una carpeta manila. «¿Quién demonios es usted?», espetó don Roberto. «Soy el veterinario que ha estado tratando a los caballos, y también soy el hombre que tiene los resultados de las pruebas de ADN». El silencio que siguió fue absoluto. Don Roberto palideció visiblemente. «¿Pruebas de ADN?»,
Emiliano entró en la casa, colocando la carpeta sobre la mesa. Tenía razón en mis sospechas. El caballo blanco, al que Tomás llama Milagro, es descendiente directo de Relámpago del Norte. Su valor en el mercado actual supera los 2 millones de pesos. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Tomás sintió que las piernas le fallaban. Pero eso no es todo, continuó Emiliano, abriendo la carpeta. También investigué el historial de propiedad. Relámpago del Norte fue vendido ilegalmente hace 15 años. Los documentos originales fueron falsificados y adiviné quién firmó esa venta fraudulenta. El rostro de don Roberto se contorsionó. Eso es ridículo. Sus abogados ya están siendo investigados. Emiliano sacó un documento adicional. Y hay algo más. Según el acta de la subasta, firmada por Epifanio Contreras, usted renunció formalmente a cualquier derecho sobre esos 3 caballos cuando los dejó sin precio mínimo. Legalmente pertenecen a quien los reclamó, Tomás Villanueva. Don Roberto miró a Tomás con un odio puro que hizo que el niño retrocediera instintivamente. Esto no ha terminado, siseó, dirigiéndose hacia la puerta. Tengo más poder del que pueden imaginar, y ese poder aplasta a los insectos como ustedes. Antes de salir, se detuvo frente a Manuel. Tu trabajo aquí se acabó, Villanueva. Tienes 24 horas para abandonar mi propiedad. La puerta se cerró con un golpe que resonó como un trueno, y en el silencio que siguió, la familia Villanueva comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las 24 horas que don Roberto les había dado pasaron como arena entre los dedos. Manuel trabajó toda la noche empacando las pocas pertenencias de la familia. Su rostro, una máscara de piedra que ocultaba la tormenta que rugía en su interior. ¿A dónde iremos?, preguntó Esperanza, sosteniendo a Lili contra su pecho mientras observaba las cajas apiladas. A donde sea necesario, respondió Manuel sin detenerse. Pero no nos quedaremos donde no somos bienvenidos. Tomás permanecía en el corral con sus caballos, incapaz de enfrentar la realidad de lo que estaba sucediendo. Todo era su culpa. Si no hubiera salvado a esos animales, si no hubiera desafiado a don Roberto, su familia seguiría teniendo un hogar. Lo siento, susurró a Milagro, las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento tanto. El caballo blanco presionó su hocico contra el pecho del niño, como si intentara consolarlo. Pero no había consuelo suficiente para el peso de la culpa que Tomás cargaba. Don Aurelio salió al corral, sus pasos lentos pero decididos. Deja de llorar, mijo. Las lágrimas no resuelven nada. Es mi culpa, abuelo. Si tú no hubieras hecho lo que hiciste, interrumpió el anciano, 3 seres inocentes estarían muertos. ¿Crees que eso sería mejor? Tomás no respondió. Escúchame bien, don Aurelio se arrodilló con dificultad, tomando el rostro de su nieto entre sus manos arrugadas. En esta vida, hacer lo correcto siempre tiene un costo. Los cobardes evitan ese costo quedándose callados, agachando la cabeza, dejando que la injusticia gane. Pero tú no eres un cobarde. Y yo no crié cobardes. Pero papá perdió su trabajo. Y ahora no tenemos dónde vivir. Siempre hay un lugar para la gente honesta, respondió una voz desde las sombras. Tomás se giró. Era Epifanio Contreras, el subastador que le había regalado los caballos. Junto a él estaban la maestra Guadalupe, el doctor Emiliano y al menos una docena de personas que Tomás reconoció del pueblo. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, confundido. Epifanio se adelantó, quitándose el sombrero. Las noticias vuelan en San Miguel, muchacho. Cuando supimos lo que don Roberto estaba haciendo, bueno, digamos que no todos en este pueblo están dispuestos a quedarse callados. La maestra Guadalupe se acercó con una sonrisa cálida. Mi hermano tiene una propiedad a las afueras del pueblo.
Lleva años abandonada, pero tiene un corral grande y una casa que solo necesita algunas reparaciones. Está dispuesto a prestársela a tu familia. Prestárnosla. Manuel había salido al porche, su expresión mezclando desconfianza y esperanza. Sin costo, respondió Guadalupe. Solo pide que cuiden el lugar. ¿Y por qué haría algo así un extraño? Porque no todos en este mundo son como don Roberto, intervino Emiliano. Algunos todavía creemos en la decencia. Un hombre robusto que Tomás reconoció como el herrero del pueblo dio un paso adelante. Yo puedo ayudar con las reparaciones de la casa. Tengo materiales sobrantes que no estoy usando. Y yo tengo semillas y herramientas para empezar un huerto, agregó una mujer mayor que vendía verduras en el mercado. Uno por uno, los vecinos ofrecieron lo que tenían. No era mucho individualmente, pero juntos formaban algo poderoso, una comunidad. Esperanza comenzó a llorar silenciosamente, abrumada por la generosidad inesperada. Manuel, por su parte, parecía no saber qué hacer con sus manos. Finalmente, se quitó el sombrero y habló con voz ronca. No sé cómo agradecerles. No tengo manera de pagarles. No queremos que nos paguen, respondió Epifanio. Solo queremos ver a ese muchacho tuyo convertir a esos caballos en algo extraordinario. Algo que don Roberto nunca podrá quitarle. Esa misma noche, bajo la luz de la luna, la caravana más extraña que San Miguel de Allende había visto cruzó sus calles. Una carreta con las pertenencias de los Villanueva, 3 caballos con vendajes rojos caminando lentamente y una procesión de vecinos que se negaban a dejar que la injusticia ganara. La propiedad de las afueras era modesta, pero hermosa. Una casa de adobe con techo de tejas rojas, un corral amplio con sombra de mezquites y una vista de las montañas que quitaba el aliento. ¿Qué te parece?, preguntó don Aurelio a Tomás mientras descargaban las cajas. El niño miró a su alrededor, luego a sus caballos y finalmente al grupo de personas que trabajaban juntas para ayudar a su familia. Parece un nuevo comienzo, susurró. Eso es exactamente lo que es. Pero mientras la familia Villanueva comenzaba a instalarse en su nuevo hogar, a kilómetros de distancia, don Roberto Mendoza sostenía una reunión privada en su despacho. Los documentos que ese veterinario tiene son un problema, gruñó, sirviendo whisky en 2 vasos. Si llegan a las autoridades, mi reputación quedará destruida. El hombre frente a él, un abogado de aspecto reptiliano llamado licenciado Vargas, sonrió con frialdad. Hay maneras de hacer que los documentos desaparezcan, don Roberto. Y hay maneras de hacer que las personas guarden silencio. ¿Qué tienes en mente? El licenciado Vargas sacó una carpeta de su maletín. El niño y sus caballos se han convertido en el centro de atención. Pero la atención es un arma de doble filo. Si algo le pasara a esos animales, algo que pareciera un accidente, don Roberto levantó una mano. No quiero saber los detalles, solo quiero resultados. Los tendrá, se lo garantizo. Mientras los 2 hombres brindaban por su acuerdo oscuro, Tomás dormía por primera vez en semanas con una sonrisa en el rostro, sin saber que la sombra del mal se extendía hacia él y hacia todo lo que amaba. Los vendajes rojos de sus caballos brillaban bajo la luna como advertencias silenciosas, y en algún lugar de la noche el destino preparaba su próximo movimiento. 3 meses habían pasado desde la mudanza, y la propiedad que una vez estuvo abandonada, ahora respiraba con vida nueva. Manuel había encontrado trabajo como capataz en un rancho vecino, ganando incluso más de lo que don Roberto le pagaba. Esperanza había comenzado a vender los ungüentos medicinales de su suegra en el mercado del pueblo, y la demanda crecía cada semana. Pero el verdadero milagro estaba en el corral. Los 3 caballos se habían transformado completamente.
Ya no quedaba rastro de los animales moribundos que Tomás había rescatado de la subasta. Valiente, esperanza y milagro ahora corrían por el prado con una gracia que atraía a visitantes de pueblos cercanos. La noticia del descendiente de Relámpago del Norte se había esparcido como fuego en pasto seco. Periodistas de la capital habían venido a tomar fotografías. Criadores de caballos ofrecían sumas astronómicas por milagro. Pero Tomás rechazaba cada oferta con la misma respuesta. No está en venta. Ninguno de ellos lo está. El doctor Emiliano visitaba regularmente para monitorear la salud de los animales. Durante una de esas visitas hizo una sugerencia que cambiaría todo. Tomás, ¿has pensado en lo que quieres hacer con estos caballos a largo plazo? El niño frunció el ceño, confundido. ¿A qué se refiere? Bueno, ahora tienes 3, pero hay cientos de caballos como ellos allá afuera. Animales abandonados, heridos, condenados al rastro porque ya no sirven para competir o trabajar. Tomás miró a sus caballos, recordando cómo los había encontrado. El miedo en sus ojos, el dolor en cada paso, la resignación ante una muerte que parecía inevitable. ¿Qué puedo hacer yo? Solo soy un niño. Emiliano sonrió, colocando una mano sobre su hombro. Eres un niño que salvó a 3 caballos que todos daban por muertos. Imagina lo que podrías hacer con ayuda. Esa noche, Tomás no pudo dormir. La idea del doctor Emiliano giraba en su mente como un torbellino. Un lugar donde los caballos abandonados pudieran recuperarse, un santuario, un refugio. ¿Es posible?, se preguntó en voz alta, mirando hacia el corral donde sus 3 caballos descansaban bajo las estrellas. Fue don Aurelio quien respondió, apareciendo silenciosamente a su lado. Todo es posible, mijo. Solo necesitas creerlo primero, pero cuesta dinero. Y no tenemos. El dinero llega cuando el propósito es correcto, interrumpió el anciano. Tu abuela siempre decía que el universo conspira a favor de quienes actúan con el corazón. Tomás abrazó a su abuelo, sintiendo por primera vez que su sueño podría ser algo más que fantasía. Pero el universo también tiene sombras. Esa misma noche, mientras la familia dormía, 3 figuras se deslizaron por la oscuridad hacia el corral. Llevaban bidones de gasolina y trapos empapados. Sus órdenes eran claras: hacer que pareciera un accidente, un cortocircuito, un incendio trágico. El licenciado Vargas había sido muy específico. Los caballos son el símbolo, destruyan el símbolo y destruirán la esperanza. Pero lo que los hombres no sabían era que Milagro tenía un oído extraordinario. El caballo blanco percibió el peligro antes de que las figuras llegaran al corral. Su relincho agudo rasgó la noche como una sirena de alarma. Tomás despertó instantáneamente. «¡Los caballos!», gritó, saltando de la cama. Manuel reaccionó por instinto. Tomó la escopeta que guardaba junto a la puerta y corrió hacia afuera. Lo que vio lo llenó de furia helada. 3 hombres encapuchados rodeaban el corral. Uno de ellos ya había derramado gasolina sobre la cerca de madera. Otro sostenía un encendedor. «¡Aléjense de ahí!», rugió Manuel, levantando la escopeta. Los hombres se giraron sorprendidos. El plan era silencioso, limpio, sin testigos. Pero el maldito caballo los había delatado. «¡Vámonos!», gruñó el líder, dejando caer el bidón. «Esto no ha terminado». Corrieron hacia una camioneta estacionada en la oscuridad. Manuel disparó al aire, más como advertencia que como ataque. El ruido despertó a todo el vecindario. Cuando las luces se encendieron y los vecinos comenzaron a llegar, la evidencia era innegable. Bidones de gasolina, trapos empapados, huellas de botas en el lodo. Intentaron quemarlos, jadeó Tomás, abrazando a Milagro con fuerza. Intentaron matarlos. Don Aurelio examinaba la escena con ojos duros. «Esto tiene nombre y apellido», murmuró, «y esa serpiente va a pagar.
A la mañana siguiente, el doctor Emiliano llegó acompañado de personas que Tomás no reconoció. Hombres y mujeres de traje, con cámaras y micrófonos, periodistas de la televisión nacional. La historia del niño que salvó a los caballos abandonados ya era conocida, pero la historia del empresario que intentó quemarlos vivos era dinamita pura. En 24 horas, el nombre de don Roberto Mendoza apareció en todos los noticieros del país. Las pruebas que el doctor Emiliano había recopilado sobre la venta fraudulenta de Relámpago del Norte salieron a la luz. Testimonios de antiguos empleados confirmaron años de abusos y maltratos hacia los animales de sus ranchos. La Fiscalía abrió una investigación. Los socios comerciales de Mendoza comenzaron a distanciarse. Y en San Miguel de Allende, la gente que durante años había temido al empresario finalmente encontró el valor para hablar. Desde el porche de su nueva casa, Tomás observaba cómo los reporteros entrevistaban a sus padres. Milagro estaba a su lado, su pelaje blanco brillando bajo el sol de la mañana. «Ganamos, muchacho», susurró el niño, acariciando la crin del caballo. Pero en el fondo sabía que la victoria no era completa. No hasta que hubiera un lugar donde ningún caballo tuviera que sufrir lo que Valiente, Esperanza y Milagro habían sufrido. El santuario ya no era solo un sueño, era una promesa. El escándalo destruyó a don Roberto Mendoza más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. La investigación fiscal reveló no solo el fraude en la venta de Relámpago del Norte, sino años de evasión de impuestos, maltrato animal documentado y sobornos a funcionarios locales. El imperio que había construido sobre el sufrimiento de otros se derrumbó como un castillo de arena ante la marea. 3 meses después del intento de incendio, Tomás estaba sentado en la sala del Tribunal de Guanajuato, observando cómo el hombre que una vez lo había mirado con desprecio, ahora evitaba su mirada. Don Roberto Mendoza, de pie frente al juez, parecía haber envejecido 20 años. Su traje, antes impecable, colgaba de sus hombros como si fuera 2 tallas más grande. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban vacíos. «Señor Mendoza», anunció el juez, su voz resonando en la sala silenciosa, «este tribunal lo encuentra culpable de fraude, falsificación de documentos, evasión fiscal e incitación a la destrucción de propiedad privada. La sentencia es de 12 años de prisión, sin derecho a fianza». Un murmullo recorrió la sala. Tomás sintió la mano de su padre apretando su hombro. «Se acabó», susurró Manuel. Finalmente se acabó, pero Tomás no sentía alegría. Mirando al hombre derrotado que los guardias escoltaban fuera de la sala, solo sentía una tristeza profunda. No por Mendoza, sino por todos los años que había pasado acumulando poder y dinero sin entender nunca lo que realmente importaba. «¿Estás bien, mijo?», preguntó Esperanza, notando la expresión pensativa de su hijo. «Sí, mamá, solo estaba pensando». «¿En qué?». Tomás miró hacia la ventana del tribunal, donde el sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y oro. «En todo lo que podemos hacer ahora». Lo que siguió fue un torbellino de acontecimientos que superó cualquier expectativa. La historia de Tomás y sus caballos se había vuelto viral. Periódicos internacionales la publicaron. Documentalistas pidieron entrevistas. Y lo más importante, las donaciones comenzaron a llegar. Primero fueron pequeñas cantidades, 50 pesos aquí, 100 allá. Pero pronto, empresarios honestos, celebridades conmovidas y organizaciones de protección animal comenzaron a contribuir sumas significativas. «Tomás, tienes que ver esto», dijo Emiliano una mañana, mostrándole su computadora. En la pantalla, una campaña de financiamiento colectivo había superado los 2 millones de pesos. El objetivo,
construir el Santuario Milagro, un refugio para caballos abandonados y maltratados. ¿Es real?, preguntó Tomás, sus ojos enormes. «Tan real como tus vendajes rojos», respondió el veterinario con una sonrisa. La construcción comenzó en primavera. El terreno era parte de las propiedades confiscadas a don Roberto Mendoza, irónicamente adjudicadas a la familia Villanueva como compensación por el acoso sufrido. 10 hectáreas de prados verdes, con un arroyo cristalino y sombra de encinos centenarios. Voluntarios llegaban cada fin de semana para ayudar. Estudiantes de veterinaria, rancheros retirados, familias con niños que querían conocer a los famosos caballos de vendajes rojos. Todos trabajando juntos por un propósito común. Don Aurelio supervisaba las obras desde su mecedora que habían colocado bajo la sombra de un mezquite gigante. «Tu abuela estaría llorando de felicidad», dijo un día, observando cómo levantaban las paredes del establo principal. «¿Tú crees, abuelo?». El anciano asintió lentamente. «Ella siempre supo que tenías algo especial, mijo. Desde el día que naciste, dijo que tus ojos veían más allá de lo que los demás podían ver, que tu corazón sentía el dolor de los que no podían hablar». Tomás se sentó junto a su abuelo, recostando la cabeza contra su hombro. «La extraño». «Ella nunca se fue», respondió don Aurelio, señalando hacia el corral donde Milagro, Valiente y Esperanza pastaban tranquilamente. «Está en cada ungüento que preparas, en cada vendaje rojo que colocas, en cada animal que salvas. Esa es la verdadera inmortalidad, mijo, vivir en las acciones de quienes amamos». El santuario abrió oficialmente un año después del rescate de los 3 caballos. La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. La maestra Guadalupe había preparado un discurso. El doctor Emiliano cortó el listón junto a Tomás, y Milagro, con un nuevo vendaje rojo ceremonial, lideró el desfile de los primeros residentes del santuario. 15 caballos rescatados de situaciones de abandono y maltrato. Entre los invitados estaba Epifanio Contreras, el subastador que había iniciado todo al aceptar los $47 de un niño. «¿Sabes una cosa?», le dijo a Tomás después de la ceremonia. «Ese día en la subasta, cuando te vi ofrecer tus ahorros por esos caballos moribundos, pensé que eras el niño más tonto que había conocido». Tomás sonrió. «¿Y ahora qué piensa?». Epifanio lo miró con ojos brillantes. «Ahora pienso que eras el más sabio, porque entendiste algo que los adultos olvidamos, que el valor de una vida no se mide en pesos ni en utilidad, se mide en amor». Esa noche, después de que los invitados se marcharon y la familia finalmente tuvo un momento de paz, Tomás caminó solo hacia el prado donde Milagro lo esperaba. El caballo blanco relinchó suavemente al verlo acercarse. «Lo logramos, amigo», susurró Tomás, abrazando el cuello del animal. «Contra todo pronóstico, lo logramos». Milagro presionó su hocico contra el pecho del niño, exactamente como lo había hecho aquel primer día en la subasta. El mismo gesto de confianza, el mismo vínculo inexplicable. Pero Tomás sabía que esto era solo el comienzo, porque en algún lugar, en ese mismo momento, otro caballo estaba siendo abandonado, otro animal estaba siendo condenado por ya no ser útil. Otra vida estaba esperando a alguien que la viera como algo más que basura. Y ahora, Tomás tenía los medios para hacer algo al respecto. El Santuario Milagro estaba listo para recibir a todos los que necesitaran una segunda oportunidad. 10 años después, el Santuario Milagro se había convertido en el refugio equino más grande de México. Tomás Villanueva, ahora un joven de 19 años, con las mismas manos callosas de su infancia, pero con ojos que habían visto transformarse el mundo, caminaba por los prados verdes donde más de 200 caballos encontraban paz cada año. Veterinarios de todo el país
venían a aprender sus técnicas de rehabilitación. Los ungüentos de hierbas de su abuela, ahora producidos en un pequeño laboratorio dentro del santuario, se distribuían a refugios de toda América Latina, y los vendajes rojos se habían convertido en un símbolo reconocido internacionalmente. La marca de esperanza los llamaba la gente. Cada mañana, sin importar cuántas responsabilidades tuviera, Tomás comenzaba el día de la misma manera, visitando a sus 3 primeros caballos. Valiente, el alazán que una vez cojeaba de dolor, ahora guiaba a los caballos nuevos en su proceso de adaptación. Tenía un instinto natural para calmar a los animales traumatizados, como si recordara su propio sufrimiento y quisiera evitárselo a otros. Esperanza, el caballo negro que casi se había rendido ante la muerte, se había convertido en el favorito de los programas de terapia. Niños con discapacidades, veteranos con estrés postraumático, ancianos con demencia, todos encontraban consuelo en su presencia serena. Y Milagro, el caballo blanco cuyo linaje había desatado una tormenta, seguía siendo el corazón del santuario. A sus 15 años, su pelaje brillaba con la misma intensidad que el día en que Tomás le había puesto su primer vendaje rojo. Era el símbolo viviente de que ninguna vida está verdaderamente perdida mientras alguien esté dispuesto a luchar por ella. «Buenos días, viejos amigos», saludó Tomás, ofreciendo manzanas a cada uno. «¿Listos para otro día de trabajo?» Milagro relinchó suavemente, presionando su hocico contra el pecho de Tomás. El mismo gesto, después de 10 años, el mismo gesto de confianza absoluta. Una voz familiar lo llamó desde el establo principal. «Tomás, llegaron». Era Lily, su hermana, ahora una adolescente de 14 años que había heredado el amor de su hermano por los animales. Corría hacia él con una sonrisa enorme. «¿Cuántos?», preguntó Tomás, caminando rápidamente hacia la entrada. 7, todos del mismo rancho. El dueño murió y los herederos no quisieron hacerse cargo. Tomás asintió, preparándose mentalmente. Cada rescate era diferente, cada animal traía sus propias heridas, sus propios miedos, sus propias historias. En la entrada del santuario, un camión había estacionado. Don Aurelio, ahora con 92 años, pero todavía lúcido como el agua de manantial, observaba desde su eterna mecedora mientras los voluntarios comenzaban a descargar a los nuevos residentes. Manuel supervisaba la operación con la eficiencia de quien ha hecho esto cientos de veces. Los años lo habían suavizado. Ya no era el hombre duro que temía que la compasión fuera una debilidad. Ahora entendía que la compasión era la mayor fortaleza que su hijo poseía. Esperanza, la madre de Tomás, distribuía agua y mantas térmicas. Su negocio de ungüentos medicinales había crecido tanto que ahora empleaba a 20 mujeres del pueblo, todas madres solteras o viudas que necesitaban una oportunidad. «Somos más que un santuario», pensó Tomás, observando a su familia trabajar. «Somos una comunidad». El último caballo en bajar del camión hizo que Tomás se detuviera en seco. Era un potrillo de apenas unos meses, blanco como la nieve, con una marca en la frente que parecía una estrella. Temblaba de miedo, sus ojos enormes buscando algo, cualquier cosa que le dijera que estaba a salvo. Tomás se acercó lentamente, arrodillándose frente al pequeño animal. «Hola, pequeño», susurró, extendiendo su mano exactamente como lo había hecho 10 años atrás. «Sé que estás asustado. Yo también estaría asustado. Pero te prometo que aquí nadie va a hacerte daño. Nunca más». El potrillo lo miró durante un largo momento. Luego, como si algo antiguo y sabio guiara sus acciones, dio un paso adelante y presionó su hocico contra la palma de Tomás. Don Aurelio, observando la escena, sonrió mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. «Igual que la primera vez», murmuró,
exactamente igual. Esa noche, después de que los nuevos residentes fueron instalados y alimentados, Tomás se sentó en la colina más alta del santuario. Desde allí podía ver todo: los establos iluminados, los prados donde los caballos descansaban, la casa principal donde su familia compartía la cena, y más allá, las luces de San Miguel de Allende brillando como estrellas terrestres. Milagro apareció a su lado, como siempre hacía. El caballo blanco se acostó junto a él, su respiración cálida y constante. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Tomás en voz alta. Todo esto empezó con $47. $47 que ni siquiera gasté. El caballo resopló suavemente. Pero no fue el dinero, ¿verdad? Nunca fue sobre el dinero. Tomás acarició la crin plateada de su amigo. Fue sobre ver algo que otros no podían ver, valor donde otros veían basura, esperanza donde otros veían muerte, milagros donde otros veían imposibles. Las estrellas brillaban sobre ellos, las mismas estrellas que habían iluminado su primera noche juntos en aquel corral miserable. Todo había cambiado desde entonces, y todo seguía exactamente igual. Porque el amor, el verdadero amor, no se mide en años, ni en dinero, ni en éxitos. Se mide en los momentos silenciosos como este, en la confianza que un animal herido deposita en manos gentiles, en la decisión de un niño de hacer lo correcto cuando todo el mundo le dice que es imposible. «Gracias, Milagro», susurró Tomás, cerrando los ojos, «por enseñarme que los verdaderos milagros no caen del cielo, los construimos nosotros, con paciencia, con trabajo, con amor». El caballo blanco relinchó suavemente y en ese sonido Tomás escuchó la voz de su abuela, de todos los animales que había salvado, de todas las personas que habían creído en él cuando nadie más lo hacía. Y supo, con absoluta certeza, que esto era solo el comienzo. Porque mientras hubiera un solo animal sufriendo en el mundo, mientras hubiera una sola vida que otros consideraran sin valor, el santuario Milagro estaría allí. Y Tomás Villanueva, el niño que una vez ofreció $47 por 3 caballos moribundos, seguiría luchando. Hasta el último aliento, hasta el último vendaje rojo, hasta el último milagro.